Bienvenidos al podcast de Mil Batallas. Es un placer para mí, estoy muy emocionada porque nos acompaña el día de hoy pues un especialista en el tema que admiro mucho, admiro su trabajo. Me la recomendaron mucho y la verdad quiero pues que ella esté presente sin más ni más, es que es la doctora Magali Peña. A ver, doctora, ¿te puede presentar, por favor? Y claro que sí. Hola, Chay. Pues no, al contrario, soy la doctora Magali Peña. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Realmente a mí también me emociona mucho. Y cuando tú me escribiste y me contactaste, me dijiste, vamos a hablar de BPH, te dije, va, porque realmente lo que estás haciendo me parece súper importante. Yo creo que este tema da para muchos programas de podcast, como estábamos comentando ahora, y más que nada, yo lo veo todos los días. Yo soy ginecóloga, me encuentro en Monterrey, soy ginecóloga, estudié ginecología y obstetricia aquí en Monterrey, en la UMAE 23, y posteriormente me fui a hacer oncología a siglo XXI, allá en la Ciudad de México, donde estuve trabajando, bueno, son 3 años de oncología, y estuve trabajando 6 años posteriormente allá. Entonces, en total estuve 9 años en la Ciudad de México y recientemente en noviembre me mudé nuevamente para acá, para mi tierra. Y te puedo decir, aunque soy ginecóloga, quisiera decirte, yo veo cánceres grandes todo el tiempo, pero la realidad, lo que más vemos día a día es pacientes con virus de papiloma humano. Y es para mí por eso tan importante la difusión de la información, pero la difusión de la información correcta. Yo te puedo decir, en mi práctica diaria muchas veces pues llegan a las pacientes y siempre les digo, te voy a contar sin mi consulta del día a día, siempre les digo, cuéntame de ti para conocerte mejor, ¿no? Aunque vayas a un chequeo de rutina, cuéntame para conocerte mejor. Y pues evidentemente la mayoría me dice, cuando le interrogo acerca de enfermedades que hayan tenido, y prácticamente todas me dicen, tuve BPH. Y al final la realidad es que me parece, evidentemente es un antecedente importante. Claro que tener BPH es un antecedente importante, pero siempre siento que lo vamos cargando con culpa, con ideas incorrectas, con información incorrecta. Entonces, por tal motivo, pues esto me parece el momento preciso. Cuando una paciente va a mi consulta siempre y va por BPH, va a consultar por BPH, siempre llegan muy consternadas y le digo, para mí, parte del tratamiento es que tú salgas tranquila hoy. O sea, en la puerta tú debes salir tranquila. Eso es parte fundamental de que nos va a ir bien. No estarnos pues, estresando. En primero tenemos que saber, me imagino como ya antes lo has comentado en tu podcast, pues prácticamente el 80% de las personas, 80-90% de las personas, alguna vez vamos a tener virus del papiloma humano. Y lo primero que hay que desmitificar es que debemos entender que el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que todas las personas que hayamos tenido relaciones sexuales por lo menos una vez en la vida, estamos en riesgo de contraer esta infección. Entonces, no significa que porque tenemos virus del papiloma humano, que este es el nombre de este podcast del día de hoy, no significa que porque tenemos virus del papiloma humano, un virus no es igual a cáncer. Eso es lo primero que tenemos que saber, porque ese es el mayor miedo. ¿Tengo virus, me va a dar cáncer? Si todas las que tenemos o hemos tenido virus no tendríamos cáncer, pues la humanidad se acabaría. Entonces, no, virus no es igual a cáncer. Este virus pues tiene ciertas particularidades en realidad. Se sabe que sí, digamos que sí, en las pacientes que tienen cáncer cervicouterino, sí está el antecedente del virus, pero se debe a algo más. Hay algo más, además del virus del papiloma humano, que desencadena esta particularidad del virus del papiloma humano para poder desarrollar cáncer. Entonces, va muy ligado a la inmunidad, al sistema inmunológico. Y a lo mejor está un poquito más clavado, pero ¿qué es lo que pasa o por qué este virus que es tan común causa cáncer?
Este virus tiene la particularidad de que es un virus bien chiquitito, más chiquitito que el virus de COVID. Entonces, el cuerpo por lo general no lo detecta. Entonces, este virus está replicándose, tiene una fase activa y particularmente se compone de proteínas de cadena larga y cadena corta. No nos vamos a aclarar mucho ahí, pero ciertas proteínas de este virus tienen la facultad de inhibir ciertos mecanismos de defensa del cuerpo para destruir células anormales. Entonces, por así decirlo, este virus inhibe estas proteínas de defensa, que son los protoncogenes, y produce que una célula se pueda replicar de manera incorrecta, acelerada, y producir un cáncer. Pero como bien te dije, sí existen personas que están un poquito más predispuestas, pero existen otros factores de riesgo bien identificados. Por eso, cuando una paciente va conmigo a la consulta, yo hago mucho hincapié en qué más hay. Pues, ¿qué más hay? Fumar, que son los factores de riesgo asociados a cáncer muchísimo más fuertes o más frecuentes. Fumas, tomas, hay alguna enfermedad autoinmune como lupus. Doctora, ¿podremos hablar también de alimentación o no? Sí, también, claro. De hecho, justo ese es uno de las preguntas más importantes y más frecuentes. ¿Por qué si en Estados Unidos también tienen relaciones sexuales, en Europa tienen relaciones sexuales? ¿Por qué? Porque somos los países tercermundistas los más afectados. Y entonces una de las teorías pues también es la alimentación. Una alimentación poco balanceada, poco nutritiva, pues definitivamente va a fortalecer la propiedad oncogénica de este virus. Pero si somos como nos enfocamos a la prevención o a la limitación de este virus, pues definitivamente que es una de las preguntas que más frecuente me hacen es, ¿se puede curar o no se puede curar? Sí se puede, digamos, limitar o poner en una fase de latencia este virus y que no cause alteraciones. O sea, de alguna forma, aunque curar no sería la palabra, pero sí se puede eliminar la infección. Ahora, hay muchos tipos de virus. Por eso debemos de estar en revisión constante. Hay muchos tipos de virus. Y si te infectas una vez, pues no significa que después, y lo eliminas, no significa que después no puedas volver a infectarte o que con una pareja nueva, porque la realidad es que la mayoría de las personas, pues somos incluso portadoras. De hecho, se dice que el 10% de las pacientes que tienen un Papa Nicolau normal pueden aún así tener virus del papiloma humano y no darse cuenta. También ahí me parecería importante comentarte, por eso, aunque el virus es importante para que haya cáncer, realmente el virus es tan frecuente que no es el virus a lo que tememos. O sea, el virus no es, como platicamos al principio, no es lo que te va a dar cáncer. Más bien, la persistencia del virus va a producir una lesión en el epitelio y las lesiones pueden ser de bajo grado, de alto grado y progresar a un cáncer. Hay lesiones hay virus que son tan agresivos que pueden debutar con una lesión de alto grado y por tal motivo, todas las lesiones de alto grado, porque las lesiones de alto grado tienen un riesgo de progresión a cáncer en una etapa temprana de un 13%, todas las lesiones de alto grado las debemos de tratar. Sí, por otro lado, justo ahí va mi pregunta, doctora, porque no sé si era obvia o no obvia, pero también como esta relación de la lesión con el cáncer. O sea, muchas veces nos hablan, ¿no? Como una lesión de alto grado. O sea, para nosotros cuando en nuestra cabeza pensamos o nos dicen alto grado, pues lo primero que pensamos es que es horrible, ¿no?
O sea, que es lo peor y como que suena y asusta. Pero, ¿qué podemos esperar? En esta relación justo con lo que menciona, entre lesión y cáncer. Pues sí, todas las lesiones de alto grado, que son los comúnmente llamados como NIC2, NIC3, que significa que 2/3 del epitelio están afectados o 3/3 del epitelio están afectados. Estas son las lesiones de alto grado. Deben ser tratados porque tienen hasta un 13% de progresión a un cáncer in situ o un cáncer en una etapa temprana. Las formas de tratarlo, pues, o sea, van orientadas a tratar una lesión, no van orientadas a tratar un virus. Y eso es algo que yo siempre les digo a las pacientes, porque no hay un antiviral para el virus del papiloma humano. O sea, cuando hablamos del virus del papiloma humano, hablamos de tratar todos estos factores de riesgo de los que platicábamos y, por ejemplo, disminuir factores de riesgo que vamos viendo con la paciente en la consulta. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos por tiempo prolongado, que en algunas pacientes, no en todas, pero en algunas pacientes producen inflamación crónica y van causando cambios en el epitelio del cérvix. Decimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a esperar con el preservativo, mejor nos cuidamos, vamos a cuidarnos con preservativo, vamos a pausar anticonceptivos orales y vamos a esperar que esto nos ayude a que el virus se elimine. Hasta en un 80% de las pacientes al año o máximo 18 meses ya no van a presentar infección activa por virus del papiloma humano, que eso es lo que a nosotros, digamos, nos expresa una infección activa crónica o que la paciente, como te dije, tenga una lesión de alto grado. Entonces, por sí solo, cuando las pacientes tienen lesión de bajo grado, vigilamos y esperamos que esa lesión se vaya a eliminar. Entonces, por eso es bien importante. Seguido veo en la consulta pacientes que han sido tratadas por lesiones de bajo grado, pues realmente si la lesión, sobre todo esto me parecería súper importante porque considero que probablemente tu audiencia son pacientes muy jóvenes. Sí, es correcto. Más o menos, latino. Pero pues igual viendo la estadística de quien me escucha, más o menos están entre los 23, entre 32 años más o menos. Me han escuchado de menos, pero sí ese es como el fuerte, ¿no? Los 20. Pues sí, o sea, justo es la edad en la que son más frecuentes las infecciones por virus del papiloma humano, pero también es la edad en la que es más frecuente que el virus al año 18 meses se vaya a eliminar. Entonces, incluso a veces nos preocupa un poquito más en pacientes que tienen infecciones persistentes después de los 35 años, aunque no hay nada establecido y no hay un cambio en el tratamiento. Es decir, si una paciente tiene una lesión de alto grado, así tenga 23 años, las lesiones de alto grado se tratan. Si una paciente tiene una lesión, y esto me parecería así súper importante, si una paciente tiene una lesión de bajo grado, aunque hacemos la tipificación de virus de VPH, y aunque salga una lesión, aunque salga un virus 16, aunque salga un virus 18, y tú sabes que esos son los que son más oncogénicos, un verdadero experto en VPH no trata VPH, o sea, no trata el tipo de virus, trata lesiones, porque no, aunque sea un virus 18 y si vemos, sabes que una paciente que sale positiva a virus de papiloma humano, se hace la colposcopía, se hace el papanicolau y en la colposcopía se toma la biopsia, se corrobora y es una lesión de bajo grado. Las lesiones de bajo grado, aún teniendo un virus 16, 18, 31, 33, cualquiera de alto riesgo, se vigila. Y tú esperas que esa paciente, porque es una lesión de bajo grado, la vaya a eliminar. Que es muy frecuente ver pacientes jóvenes que fueron de alguna forma sobretratadas. Y aunque la mayoría de las veces, como quiera, no pasa nada, pero sí he visto pacientes, tengo una paciente con la cual desarrollé una relación súper padre. De hecho, hasta ella me vino a ver acá a Monterrey. Llegó, la habían tratado y, ¿sabes? Probablemente tiene un problema ahí de la coagulación. Tuvo un sangrado, tuvo una hemorragia y dice, son procedimientos que por lo general no se complican, pero no hay
nada es seguro, ¿no? Y de todas formas, el someterte a un tratamiento que a veces no necesitas si se va a curar solo, pues es muy desafortunado, discutible y todo eso, ¿no? Claro, y por ejemplo, aquí derivan otras dos preguntitas, inquietudes que me surgieron con respecto a lo que estamos hablando. Uno es, por ejemplo, cuando tú vas y recibes tu diagnóstico, yo sé que es como responsabilidad del químico que te está atendiendo, pues mencionarte la relación que hay con el cáncer, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el pronóstico más o menos que pueden llegar a ver si pues pasa todo esto, ¿no? Que mencionábamos. O sea, podemos disminuir los factores de riesgo, nos cuidamos y aún así, pues digamos que el virus está como inactivo mucho tiempo. ¿Se puede llegar a desarrollar cáncer o no forzosamente? ¿O esa es una idea que no va? No, sí, la verdad es que lo más probable es que no sé si eres una paciente que esté en vigilancia, que está en chequeo, pues justo todo esto es con la intención de prevenir y de disminuirte el riesgo de una progresión a cáncer, porque vamos a estar ahí cuidándote y en caso de que haya alguna lesión de alto grado o un cáncer y tú lo vamos a tratar. Justo eso, o sea, lo más triste del cáncer cervicouterino es que la mayoría de las pacientes que han sido diagnosticadas de cáncer cervicouterino, desafortunadamente se diagnostican en etapas avanzadas. Más o menos, te digo, la incidencia en México en el 2020, que es lo último reportado, es de 9.500, 9.300 casos por ahí. Y lo más triste es que al año fallecen alrededor de 4.300, o sea, casi la mitad de las pacientes. Pero esto va muy asociado a que lo diagnosticamos desafortunadamente en etapas avanzadas. Entonces, ya ahí las pacientes no tienen o nos limitamos, por ejemplo, realmente un tratamiento para este tipo de enfermedades con cirugía, pues son tratamientos para tumores que están limitados al cervix. Si es una enfermedad un poco más avanzada, ya no es candidata a cirugía. Hay que hacer radioterapias, quimioterapias e incluso muchas pacientes no son candidatas ya ni siquiera a recibir tratamiento. Pero justo hay algo que en lo personal me emociona mucho o ya quiero ver qué va a pasar en el 2030. La OMS dándose cuenta de todo esto, porque pues esto no es un problema de México, esto es un problema mundial. O sea, dice la OMS, oye, ¿por qué? Lo que yo te decía ahorita, ¿no? Porque tengo países, o sea, es algo tan, se ve la inequidad al acceso a la salud, al acceso a los alimentos, a la vacuna, porque tengo personas que en países tercermundistas se encuentra el 85% del cáncer es en países de tercer mundo. Entonces, hicieron una iniciativa que tiene como 2 años, un poquito antes de la pandemia, desafortunadamente se atravesó la pandemia, y hay una meta para el 2030 donde todos los países han cooperado dinero y la meta es que el 90% de las mujeres se van a haber realizado un Papa Nicolau por lo menos a los 25 y 35 años. El 90%. Va a haber el 90% de las personas eh, que tengan este diagnóstico van a tener acceso al tratamiento y también que el 90% de las mujeres, de las niñas de todo el mundo van a estar vacunadas. Entonces, esto de hecho ha realizado o ha promovido ciertos cambios en los esquemas de vacunación, incluso aquí en México. Como ya nos están aplicando presión, gracias a Dios, que tienen que estar el 90% de las niñas de todo el mundo vacunadas. Ahorita, a partir de noviembre del año pasado, se cambió el esquema de vacunación a una sola dosis de vacuna, pero va a vacunarse en teoría a todas las niñas de segundo o tercero de secundaria, de acuerdo al año en el que las puedas alcanzar, y de las niñas que no van a la escuela. Entonces, también las niñas que tienen el equivalente a esa edad entre 11 y 12 años, todas las niñas van a estar vacunadas, no importa en dónde vivan de México. Entonces, esa es la intención.
yo espero que se pueda llegar a esta meta antes del 2030 y no estar ahí en 2029, que todo de última hora, sí, niñas están vacunadas, pero en teoría, pues una de las formas más importantes de combatir el virus del papiloma humano es la prevención definitivamente con la vacuna. Ahora, no significa que si nos vacunamos no vamos a tener virus del papiloma humano. Yo, para hacerlo simple, esto entendible, les digo a las pacientes, ahora que vivimos la pandemia y COVID, pues puedes darte cuenta que tiene muchas similitudes. No porque todos nos enfermamos de COVID, todos tuvimos COVID, así como todos tuvimos VPH, ¿no? Entonces, y no porque te dio COVID, significa que te fuiste al hospital y que tuviste necesidad de oxígeno, no significa eso. O sea, sí falleció mucha gente, pero era porque éramos muchas personas infectadas. Entonces, lo mismo es con virus del papiloma humano. Y la vacuna, y nosotros lo podemos ver justo si lo trasladamos a COVID, la vacuna lo que va a hacer no es que no te infectes de virus del papiloma humano, sino va a despertar tu sistema inmunológico y cuando llegue la infección o si ya llegó la infección, tu cuerpo va a tener mejores herramientas para poder eliminar el virus. Es lo mismo que pasa. Entonces, la vacunación, yo sí realmente creo yo que la vacuna contra el virus del papiloma humano, si ya no somos niñas, pues la vacuna es la mejor inversión. Desafortunadamente, posterior a la pandemia, la vacuna ha triplicado, cuatriplicado su costo a nivel privado y desafortunadamente en la realidad que vivimos en México es que no hay vacuna a nivel público. Entonces, yo sí me gustaría decirles, ¿sabes qué? Si vas a hacer un gasto, en algo un gasto, mejor haz una inversión y sí ve a vacunarte contra virus del papiloma humano, sigue el esquema porque muchas veces tenemos una vacuna y ya no seguimos el esquema de vacunación aceptado. Entonces, pues, creo yo que esta es una de las cosas más importantes por hacer, porque incluso a veces, aunque comamos bien, dormamos bien, no fumemos, pues nuestro sistema inmunológico no funciona. Funciona como debería funcionar. La verdad, se pinta un muy buen pronóstico. Realmente me siento como con estos, esto de la Agenda 2020, digo 2030, perdón, 2030. Me siento como, pues también siento que no son esfuerzos aislados y también siento que hay mucha gente detrás que también está tratando, sobre todo desde el activismo, que se haga mucha conciencia en la parte de la política, ¿no? También. Entonces, doctora, pues la seguimos escuchando. Yo estoy muy contenta, muy agradecida por que podamos brindarnos un panorama más amplio. Justo al inicio se me hizo, o sea, se me quedó muy grabado cuando mencionó que justo parte del tratamiento es que también tú te vayas tranquila de la consulta. Entonces, cuando tú te vas tranquila y sientes esa como seguridad de que vas y no llevas todos estos estigmas cargando, es para mí como muy reconfortante también saber que las ginecos están haciendo un muy gran trabajo y va de la mano con los activistas, ¿no? Que al final, pues, yo no soy gineco, pero me apoyo de la gineco. No, sí, pero eres activista, porque yo creo que el dar, o sea, el dar esta difusión, al final del día, claro que es ser activista y justo, pues yo creo que partiendo de todas como mujeres, porque la realidad es que desafortunadamente, pues es un problema que nos afecta principalmente a las mujeres, ¿no? La verdad es que la mayoría de los hombres pues son portadores y nunca ni siquiera van a ir a una consulta para revisarse de si tienen la duda o no. Y justo pues hablando a lo mejor un poquito de esto, las pruebas o la investigación al momento solo han avanzado en pruebas para, por ejemplo, las pruebas de VPH, que es la ideal o la mejor es la PCR para VPH, solamente están, digamos,
vigentes o realmente donde se ha visto que tienen un mayor impacto, pues son a nivel cervical. Sí, hay quien hará pruebas de PCR en pene o en ano, pero son a lo mejor pues casos muy, muy selectos. La realidad es que todo está dirigido para hacernos pruebas nosotras. Y justo, por ejemplo, una de las cosas que yo también siempre les comento a las pacientes, siempre vamos preocupadas, o sea, aparte de eso, vamos preocupadas a quién vamos a contagiar. Les digo yo, ¿sabes qué? Sí está muy bien que tengamos esa conciencia, pero también primero, ahorita, si tú estás activa, ahorita también tenemos que cuidarnos o sea, nosotras mismas de no contagiarnos, porque el hecho de que tú tengas un virus del papiloma humano no significa que no te puedas contagiar de otros. O sea, de hecho, en muchos de los casos, las infecciones no es de un solo tipo de virus, sino hay varios tipos de virus. Entonces, mucho debe de ir de la mano antes de pensar en eso. Bueno, voy a disminuir el riesgo de tener infección activa, protegiéndome. ¿Y cómo me puedo proteger? Pues con el preservativo. Aunque no protege al 100, y eso va a ir hablando ahorita un poquito más relacionado acerca de otro tipo de enfermedades, sí se sabe que tiene una protección alrededor de un 60 o un 70% para no contraer virus del papiloma humano. De hecho, muchas veces yo siempre, cuando platicamos de que, bueno, ¿con qué te cuidas? Siempre, pues no, con nada, solo con preservativo. Oye, la realidad es que el preservativo es único, o sea, todo el mundo siempre como que lo minimiza, pero pues el preservativo es la única herramienta que tenemos para cuidarnos de infecciones de transmisión sexual. La protección, pues, no es al 100, es alrededor de un 60%, y eso también va encaminado a que, aunque la zona más susceptible de desarrollar una enfermedad cancerígena es el cervix, pues también podemos desarrollar enfermedad en el ano, en la vulva, en la vagina, y también existen enfermedades bucal y enfermedad, o sea, cáncer laringio. Nuevamente, este tipo de enfermedades, o afortunadamente este tipo de cánceres, es menos frecuente. Y, por ejemplo, específicamente en el cáncer de laringe, pues sí está muy de la mano con el hábito del tabaquismo. Y muchas veces también las pacientes me preguntan, ya sabemos que tenemos VPH, es que me salió un granito aquí, y no sé si es VPH, o cómo me voy a dar cuenta si tengo VPH en la boca. No hay como tal una prueba para detectar si hay VPH en la boca. Se sabe que, por ejemplo, cuando se presenta un cáncer bucal, la zona más frecuente, y sobre todo porque es por sexo oral, pues la zona más frecuente en las mujeres es la base de la lengua, o sea, hacia atrás. Ese es como un sitio frecuente. Entonces es muy difícil que nosotras nos lleguemos a revisar. Como tal, pues, y no por VPH, pero pues todas las mujeres debemos de ir también, o todas las personas debemos de ir también con el dentista a nuestra revisión anual, y esa sería la única forma en realidad de darnos cuenta si tenemos una lesión que esté produciendo un tumorcito, por así decirlo. Esa es la forma, o sea, Doctora, una duda ahí en lo que menciona, o sea, por ejemplo, si de repente, porque me ha pasado, ¿no? Con mis amigas platicando, pero de repente me dicen, no, es que tengo esta lesión y de seguro es VPH, ¿no? Ya cuando estás diagnosticada. Un dentista es quien te referiría o él te podría decir si esta lesión es algo atípico a algo, porque pues de repente también en la boca pues puede llegar a haber úlceras, puede llegar a haber otro tipo de cosas que no tienen relación al VPH, pero él sí podría decirte y referirte, ¿no? Al especialista. sí, es un terreno muy, como poco explorado. No hay un campo bien definido, pero quién podría dar el diagnóstico? Pues sí, puede ser un muy buen dentista que tenga esa pericia de decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es normal, porque como tú dices, la boca está llena de papilas,
Entonces, esas papilas podemos confundirlas con un condiloma, por ejemplo, por la forma papilar que tiene el condiloma, que de hecho es lo que le da el nombre de virus del papiloma humano, eran las papilas de los condilomas, por eso se llama virus del papiloma humano. Entonces, esas mismas papilas, pues las podemos confundir o existen otro tipo de lesiones benignas de la boca que las podemos confundir. Entonces, sí, yo les diría, si tienes una duda, pues sí es una forma válida acudir con nuestro dentista de confianza y decir, pues, ¿sabes qué? Tengo este antecedente. ¿Me puedes revisar si eso es? Porque también lo puede hacer el ginecólogo. Ya lesiones más, digamos, más notorias, incluso porque este tipo de lesiones, cuando son lesiones no condilomatosas, pero cuando son lesiones cancerígenas, sí las trata el cirujano oncólogo y dependiendo de la severidad de la lesión. Pero sí es importante, si notamos, o sea, nosotros nos podemos revisar con tranquilidad, que no es algo que sea, ni siquiera es algo común y no es algo frecuente. Y te digo, va muy de la mano en general con fumar, porque pues ahí estamos directamente, está este factor que está también produciendo mayor inhibición de nuestros propios genes que nos protegen contra el cáncer. Entonces, pero sí puede ser. También existe el cáncer de ano, que es más frecuente. La realidad es que todos podemos tenerlo, pero sí es más frecuente en personas que tengan alguna inmunodeficiencia o pues sí también personas que tengan actividad sexual anal. Entonces, por eso también una de las recomendaciones es, si alguien llega a tener sexo anal, pues siempre protegerse, aunque no, la protección nunca va a ser al 100. Y, por ejemplo, doctora, en este tipo de cáncer, ¿cuál es el pronóstico? ¿O podríamos hablar de un pronóstico favorable? En el en el cáncer, por ejemplo, en el cáncer anal, Sí, bueno, en el cáncer anal. va a depender de varias cuestiones. Una de las principales va relacionado, va de la mano con en qué etapa está el cáncer. Si se detectó de forma temprana o no se está detectando de forma temprana. También va de la mano si el paciente o la paciente tiene alguna inmunodeficiencia, como el síndrome de inmunodeficiencia humana, VIH, si tiene lupus, artritis reumatoide, si tiene digamos, alguna cualidad que la haga que su sistema inmunológico está más deprimido. Y principalmente los tratamientos pues ya son más dirigidos al cirujano oncólogo, pero de todas formas pues ante cualquier bolita pues lo mejor siempre es acudir a revisión. Perfecto, doctora. Y bueno, me gustaría un poquito ahondar en, cambiando un poquito de tema, pues cuando llegan a consulta, ¿qué tan frecuente es dar diagnósticos de cáncer? Sí, pensamos cáncer en general. Yo creo que es muy variable, pero la verdad es que, por ejemplo, yo tengo mi consultorio, tengo mi práctica privada y tengo mi práctica institucional. Entonces, la realidad es que dentro de mi trabajo en el sector público, sí es muchísimo más frecuente. Incluso, la realidad es que incluso pacientes jóvenes, sí ha tocado casos que incluso hay pacientes que tienen estudios no tan espaciados. O sea, sí es frecuente que pase en pacientes que nunca se han checado, pero también hay pacientes que sí se han checado y realmente el Papá Nicolau no fue tomado de forma adecuada. Entonces, por lo general, cuando se presenta un cáncer, la paciente por lo general presenta síntomas y estos síntomas nos están indicando que es una enfermedad pues ya avanzada. ¿Cuáles son los síntomas
del cáncer, pues puede haber, bueno, signos y síntomas, puede haber infecciones vaginales de repetición, puede haber sangrado no en la menstruación, sangrado en la relación sexual, principalmente esos son dolor pélvico, esos son los principales síntomas. Y ya pacientes que presentan, afortunadamente ya eso cada vez lo vemos menos, pero hay pacientes que incluso debutan desafortunadamente con falla renal. ¿Por qué falla renal? Porque el útero, pues es un órgano que está entre la vejiga y el recto. Entonces, pues el hecho de que esté en esta zona, si hay un tumor que está creciendo, una de las cosas que hace es que atrapa los ureteros. Entonces, empieza a haber pues una dificultad de los ureteros de sacar la orina, y entonces presentan las pacientes falla renal. Solamente el tratamiento quirúrgico en estos pacientes solamente es cuando la enfermedad está confinada todavía o está dentro del cervix. Si la enfermedad ya salió del cervix, mide más de 4 centímetros, las pacientes tienen que ser tratadas con radioterapia y algunas pacientes con quimioterapia, dependiendo de qué tan avanzado el cáncer esté. Ahora, afortunadamente es una enfermedad que por lo general responde a este tipo de tratamientos. O sea, el cáncer cervicuterino es muy radiosensible, responde a la radioterapia. Excelente, es muy bueno también saber eso. Eso también en algunas pacientes se puede hacer un tratamiento, o sea, en algunas pacientes, en algunos tumores que son pequeños, se puede hacer un tratamiento preservador de la fertilidad. Aquí llamamos tumores pequeños, tumores de menos de 2 centímetros que estén confinados al cervix. En estas pacientes que tienen deseo de preservar su fertilidad, se puede quitar el tumor con algo que se llama traquelectomía, que se quita este cervix y se hace un anclaje para que la paciente al tiempo, cuando termine su tratamiento, después de un tiempo de vigilancia, pueda buscar el embarazo. Son pocos los casos, en realidad, pero sí hay tasas de éxito. Perfecto, doctora. Y me gustaría también saber acerca, bueno, de, pues dentro de su expertise y pues los diagnósticos que ha dado, ¿qué le podría decir a alguien que ha sido diagnosticado con cáncer? Pues yo creo que lo primero que le digo a una paciente cuando llega a mi consulta con un diagnóstico con cáncer es, afortunadamente, hoy por hoy, el cáncer pues sí es una prioridad mundial en cuanto a investigación. Entonces, prácticamente día a día salen más medicamentos, más tratamientos, y todos estamos enfocados, o realmente nuestra lucha es enfocada a que el paciente pueda vivir, la paciente pueda vivir más tiempo y pueda vivir bien. Anteriormente, justo así como ahorita te comentaba, o sea, anteriormente estaba muy enfocado el tratamiento a ser radical, a quitar todo. Y en la actualidad, pues tenemos todo tipo de tratamientos y tenemos tratamientos preservadores de la fertilidad. O sea, siempre, realmente cuando tú vas con un experto, o sea, tienes que fijarte con quién vas a ir realmente, a quién le vas a dar, a quién le estás prácticamente entregando tu vida, quién te va a acompañar de la mano en esta lucha, porque es bien importante que el oncólogo con el que vayas esté preparado, actualizado, y que tenga también, yo creo, ese gramo de humanidad para que pueda también entender tus necesidades y que son válidas. Yo siempre creo que lo que la paciente desea o busca o quiere, porque no dejas de ser quien eres porque te diagnostiquen un cáncer en general. Y hablando, yo creo que fuera del cáncer cervicuterino, no dejas de ser mujer. O sea, por ejemplo,
pacientes que tienen cáncer cervicouterino, uno de los tratamientos que hay incluso se llama braquiterapia. Ya este tipo de tratamiento que es para pacientes que tienen cáncer en una etapa avanzada es una radioterapia en la vagina y puede producir muchos efectos secundarios a largo plazo, como molestia en la relación sexual, incluso ardor vaginal, molestias al orinar. Entonces, yo creo que es bien importante tener esa relación con el ginecólogo o oncólogo que te esté tratando y decirle, ¿sabes qué? Ahorita no me está funcionando esto, yo quisiera tener o buscar nuevamente esa satisfacción sexual, porque no significa que por los tratamientos no vayas a seguir siendo persona que tenga estas necesidades, y pues juntos de la mano con el ginecólogo ir viendo cuál sería la terapia mejor para ti, porque incluso estas pacientes, como el cáncer cervicouterino no está asociado a los estrógenos, estas pacientes muchas veces pueden necesitar incluso una terapia de reemplazo hormonal y es válido. O sea, siempre la comunicación, te digo, no, a veces pensamos, o me da la impresión cuando platico con las pacientes, que cuando tenemos cáncer o cuando las pacientes tienen cáncer, tienen la impresión de que todo debe ser, cualquier cosa fuera de la lucha del cáncer es egoísta. Y no, pues yo desde mi punto de vista siempre los trato de hacer, ¿qué otra inquietud tienes? ¿Qué más te molesta aparte de lo que de lo que tú consideras que está asociado al cáncer, ¿no? Porque no nada más es ir a la consulta y que te digan, tus estudios están bien, no nada más estos estudios están bien, sino tú también debes de buscar o de comunicar qué es lo que está pasando para que no estés bien y busquemos una solución para eso. Entonces, que justo va de la mano con esta idea de tranquilidad que mencionabas. O sea, se me hace muy importante, ¿no? Que también, pues, le perdamos el miedo a estas preguntas, ¿no? A enfrentarlos a de repente, sé que para nosotras quienes atravesamos un diagnóstico es muy complicado a veces llegar y no entender muy bien cuando nos dicen que es alto riesgo, ¿no? Y irnos con una sensación de, o sea, ¿qué está pasando, no? O de repente esta misma inquietud que tenemos, si está o no relacionada al cáncer, o si mi diagnóstico va a derivar en... Sé que son preguntas bien difíciles, que cuando llegas te da pena, te da miedo preguntar, porque lo que menos quieres saber es que a lo mejor el médico te diga que puedas llegar a tener un diagnóstico relacionado al cáncer, pero creo que son muy importantes también para entender cómo aplica en nuestro diagnóstico. O sea, sí es muy importante justo llegar y preguntar, ¿no? Preguntar siempre como todas nuestras dudas y pues irlo desmitificando justo con el especialista, que también el especialista vaya de la mano con nosotras y no tener ese miedo a preguntar. sí, justo, y por ejemplo, también una de las situaciones que pasa frecuentemente son dos. Sobre todo, por ejemplo, virus del papiloma humano y embarazo es más común de lo que realmente te podrías imaginar. Entonces, nuevamente, imagínate si con el diagnóstico de virus del papiloma humano ya la cabeza vuela, o sea, a eso súmale un bebé, ¿no? Entonces, Sí. es también una situación como un poco complicada. Entonces, justo no es infrecuente que en el embarazo se presenten lesiones condilomas, ¿no? Y porque pues el embarazo por sí mismo es una condición en la cual puedes llegar a presentar una inmunosupresión para poder dejar que algo crezca en tu cuerpo, tus defensas tienen que bajar un poco, ¿no? Entonces, em, esta preocupación en el embarazo de si tengo virus de papiloma humano, mi bebé se va a contagiar. Por ejemplo, ahí lo que se ha visto es si existe la verdad, la transmisión que se llama transmisión vertical, está asociada cuando hay lesiones condilomatosas y parto. Y este tipo de situaciones puede derivar a que los bebés tengan lesiones en la laringe cuando son pequeños, ¿no? Entonces, por eso
aunque ha sido controversial y hay quien está a favor de aún así el parto, pues la realidad es que la recomendación sería, si hay lesiones condilomatosas, es importante el desembarazo vía abdominal para que el bebé no tenga ese contacto en el momento del parto. La realidad es que en el momento del embarazo no va a tener contagio con el virus solamente por estar en el útero. También ahorita, por ejemplo, tengo otra paciente que justo ya le habían diagnosticado virus del papiloma humano hace algunos meses. Y como que yo creo que importa mucho cómo te van contando cómo te van dando esta noticia, que el impacto que tienen, ¿no? Sí. Y ella tenía intención de tener un bebé, entonces llega a mi consultorio después de 2 revisiones y llega con, me dice, ¿sabes qué? Me acaban de hacer otra prueba y ahora tengo una lesión de alto riesgo. Antes solamente era una lesión de bajo riesgo y ahora tengo una lesión de alto riesgo y estoy embarazada. Entonces, yo de que pues, no te preocupes, ve y disfruta tu embarazo, yo te voy a estar cuidando aquí, yo voy a estar cuidando. Realmente en el embarazo, las lesiones de alto grado no se trata. Las lesiones de alto grado no, o sea, tenemos esa ventana de tiempo, como es una enfermedad que avanza lentamente. En el embarazo tenemos una ventana de tiempo para decir, ok, ve, ten a tu bebé, mientras yo te voy a estar revisando. Obviamente vamos a estar revisando que esto no avance a una lesión invasora, que ese sería como el miedo. Realmente no hay una probabilidad descrita de decir, bueno, si esta paciente tiene una lesión de alto grado y tiene un embarazo, a tantas pacientes se va a volver cáncer. No lo hay. No hay un pronóstico, pero sabemos que podemos esperar. Y entonces la paciente prácticamente está llevando su control de embarazo con su ginecobstetra, y nosotros como ginecólogos estamos revisando periódicamente durante el embarazo para descartar que esta lesión se vuelva invasora y a lo mejor en un escenario si tuviéramos que actuar. Pero la realidad es que la mayoría de las pacientes se van, tienen a su bebé, pasan 6 semanas y ya vienen a la valoración, y dependiendo del escenario en el que nos encontremos, es el tratamiento que vamos a dar. Entonces, pero sí es difícil, yo creo, eh, eh, el virus del papiloma humano por todo el contexto alrededor que tiene. Sí, completamente. Y además porque, pues es que no actúa, o sea, el virus no, o sea, sí, siento yo que a veces es muy importante pensarlo como algo que no está aislado a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, al final tu cuerpo es como una máquina completa y que va a estar siempre funcionando con otros aspectos del mismo. Entonces sí se me hace como súper valioso todo lo que nos contó el día de hoy, doctora. Y también para ir cerrando, pues me gustaría que usted nos pudiera ir dando algún comentario, apapacho, no sé, algo que usted quiera añadir para ir cerrando el podcast. Pues yo creo que eso, aterrizarlo en que es, yo creo, mi carta de presentación. Si estás escuchando el podcast y tienes o te diagnosticaron virus del papiloma humano, yo lo primero que te puedo decir es, pues prácticamente todos tendremos o tuvimos virus del papiloma humano, prácticamente todos. Entonces, el 80% hombres y mujeres. Entonces, pues tranquila, es algo común, y si es una infección de transmisión sexual, pero no significa que sea porque alguien tuvo muchas parejas o alguien la promiscuidad que anteriormente era tan sonada. Pues la realidad es que con una sola pareja que has tenido, con una sola ocasión que hayas tenido relaciones sexuales, estuviste expuesto, o sea, estuviste en ese riesgo. Entonces, pues, primero que nada, quitarte de esa idea de que a veces alguien nos quiere decir, pues es que tuviste relaciones sexuales y por eso tienes virus del papiloma. Pues es algo natural, ¿no? Es algo natural.
Entonces, lo que hay que hacer es revisarnos. Al final del día, acudan a revisión con un ginecólogo, ginecóloga de confianza, alguien con quien tú te sientas bien, con quien tú puedas tener la tranquilidad de platicar tus inquietudes y que no te vayan no vayas a sentirte. Si te sientes juzgada, ahora sí que red flag, ahí no es, busca tu zona también de confort y pues realmente el diagnóstico de virus del papiloma humano al final del día, la mayoría de las mujeres afortunadamente no van a presentar cáncer, pero eso solo significa que tenemos que revisar. Entonces, no dejes tus revisiones, no dejes también, yo creo esto, porque muchas veces vamos a revisarnos y ya no vamos por el resultado. Sí, pasa, es muy frecuente. Y dejamos esa responsabilidad en manos del personal de salud público o privado, la realidad, de decir, híjole, es que no me dieron mi resultado. No, pues es tu resultado y también tú tienes que irlo a buscar. Entonces, tampoco se vale eso también, ¿sabes? Yo sé que ya estamos a lo mejor sobre el tiempo, pero el doctor, eso me pasa frecuentemente, el doctor me dijo que estaba bien, pero no me lo dio. No, o sea, yo creo que eso, a veces no puedo, no, o sea, yo no podría incidir en el comportamiento de otros doctores, pero si quisiera yo, si alguien nos está escuchando, o sea, no, eso no es válido. Sí, ese es tu resultado y tú lo tienes que tener, tú tienes que tener tu resultado. Yo les sugeriría que lo tengan en su correo electrónico porque muchas veces me lo mandaron por WhatsApp y ya después se puede el celular, Sí. se inicia, y ya perdemos eso. Entonces, no, eso es algo súper valioso, es una inversión. O sea, tú ya fuiste, ahorraste para tu consulta, ahorraste para tu prueba. No es tan fácil. Yo siempre les digo, a nadie nos gusta, a mí tampoco me gusta que me dan el Papa Nicolau, pero pues me lo tengo que hacer. Sí, exacto. Entonces, ya hiciste eso, o sea, aparte que hiciste un esfuerzo físico. Entonces, guárdenlo donde ustedes sepan que está porque es parte de tu historia. Sí, justo también qué importante es mencionar esto, ¿no? Que al final tú misma también te puedas ir haciendo tu historial clínico, lo puedas tener tú a la mano, porque pues tú lo sabes, ¿no? A lo mejor en cualquier momento decides buscar una segunda valoración, cambiar de gineco o simplemente tenerlo para ver cómo ha ido pues tu proceso y no tenerlo a la mano, sí creo que es como, me ha pasado, que hace poco me cambié de clínica y no lo tenía, entonces pues fue como muy platicadito, ¿no? Pero pues al final lo que yo platico es como que pues la doctora, la gineco quiere ver un estudio, o sea, ella le va a servir un estudio, ¿no? Entonces sí, eso es muy importante, amigues, y también pues solo para finalizar, me gustaría mucho que pudiéramos abrir diálogo en nuestras redes sociales. Mi Instagram es Chayla Motomami. Ahí podemos ir si quieren compartirnos algo, hablar del tema, ir desmenuzando, compartir su experiencia. Es muy valioso para mí poderles escuchar y saber sus sentires. Igual la doctora no sé si quiera dejar sus redes sociales para que puedan tener un diálogo, ya sé que pues necesiten consulta. Ella está en Monterrey, no, no está en la Ciudad de México, pero pues sí es importante que pues si quieren abrir diálogo o conocer su trabajo, adelante. Y claro que sí, yo les invito a seguirme. Pongo ahí cositas de información. Si tienen alguna duda, saben que las voy a estar acompañando. Mi Instagram es gine-onco-mti. Como ya bien les dijiste, estoy aquí en Monterrey para lo que se les ofrezca. Y también estoy en Facebook con, dame un segundo, como ginecología oncológica y laparoscopía Monterrey. Pues yo soy la doctora Magali Peña, estoy a sus órdenes, tranquilas, no están solas. Ay, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por estar presente y pues nos vemos en el siguiente episodio, Miguel. Sigamos abriendo diálogo. Hasta luego. Gracias, Chay.